La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es El Coloquio de los Perros. Bienvenidos a este nuevo podcast de El Coloquio de los Perros. Mi nombre es Dano, recuerden que amo las garnachas, no se los voy a dejar de repetir. Y fiel creyente de los ovnis, ahora sí, siempre. Hola, yo soy Cassandra, ya saben que pueden decirme Cas, amante de la literatura, y el programa pasado se puso muy interesante. Espero que esperamos que les haya gustado todo esto, porque la neta es que nos emocionamos muchísimo con ese tema. Pero bien, hoy traemos un tema bastante interesante, como siempre, como cada semana, by the way. Y les traemos... Bueno, espera. Ya me estaba adelantando. Dije, no, aquí falta algo. Les recordamos nuestras redes sociales. Ya saben que en Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast y en Instagram estamos como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. De igual manera en Spotify, El Coloquio de los Perros Podcast, y en Apple Podcast, El Coloquio de los Perros Podcast. Podcast. Y bueno, el tema de hoy es: ¿la quesadilla lleva queso? Es un tema... Si eres chilango, por favor, que haya algún chilango que nos escuche, porque me va a encantar que nos escuches. Por favor. Pues, bueno. A ver. Esta vez vamos a empezar al revés. Normalmente siempre nos damos con lo técnico y luego con los ejemplos, pero yo creo que todos hemos escuchado o leído algún debate sobre si la quesadilla lleva o no queso. Pero esto tiene que ver más no solo con las quesadillas, sino ni con general, la gastronomía. O sea, hay muchas cosas que dependiendo de la zona en la que nos encontremos van a cambiar de nombre. Sí, totalmente. La quesadilla, en este caso no es el nombre, pero sí el cómo se hace, ¿no? Que sí, en algunas zonas, no solo en la Ciudad de México, en algunas zonas, en realidad la quesadilla no lleva queso. ¿Debe de llevar queso o no debe de llevar queso? He aquí la cuestión de este podcast. Pero bueno, algunos otros ejemplos muy curiosos que nos hemos encontrado es que, pues justo, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, le vamos a decir de diferentes formas. Una es el esquite. El esquite para nosotros es prácticamente el granito de elote. Ajá. Con mayonesa, quesito, chile, del que pica, del que no. Y eso. En un vasito, ¿no? En un vasito. En otros lugares, más en el norte, le dicen elote en vaso. Hoy no más eso. Yo he escuchado que en Aguascalientes les dicen chascas. ¿Chascas? Chascas. Ah, cabrón, eso sí es más raro. Bueno, eso no me ofende tal cual porque es como, bueno, que es un chasca. Es que es un elote en vaso. Un esquite. Yo no estoy de acuerdo que le digan elote en vaso, amiga. Ay, la verdad. Un elote... Aquí se va a poner el debate. Mira, para mí un elote en vaso sería básicamente el elote. Tú lo preparas, le pones mayonesa, todo lo que lleva un elote normal en un pinche vaso. Eso es un elote en vaso. No me vengan regios o personas del norte a que es el granito de elote en un vaso. O sea, no. No. Ya nos dimos cuenta por dónde va nuestro querido Dano. Pues lo siento. Y otro muy interesante que yo tuve en debate hace mucho tiempo con unas chicas de Toluca. Es con el pambazo. O sea, yo creo que la mayoría que no son de Jalapa, que no son de Veracruz y que nos están escuchando, conocen el pambazo como pan como de telera, bolillo rojo, ¿no? Con una salsa roja. ¿Qué? Bueno, Dano se acaba de enterar. Sí, pues resulta que en estos lugares esto es el pambazo. Tú pides un pambazo y eso te van a dar en Jalapa y en algunas zonas como Orizaba. Espera. ¿Allá cómo es el pambazo? Es eso, el pambazo. O sea, es una torta. Ajá, una torta. Bañada en salsa roja. No sé qué tiene adentro. ¿Una torta ahogada? Sí, pero sé que la salsa es diferente. En teoría sería la misma, en principio lo mismo, una torta ahogada. Parecido, pero con otra salsa. Sí me lo explicaron, sé que son diferentes la torta ahogada. No vayas a ofender aquí a los tapatíos. No, mis tapatíos, un besito a su torta ahogada donde quiera que esté.
Pero bueno, esto es en otras zonas. Para nosotros de aquí de Jalapa, que sé que pues la mayoría que nos escucha es de Jalapa, pues nuestro pambacito es un pancito. Un pancito bello, hermoso. De harina, o sea, bañado en harina. Normalmente lo hacen de frijoles con chorizo o de pollito, con una lechuguita. Cosa sabrosa, bella. Y es todo un debate porque yo recuerdo que cuando les conté a estas chicas que el pambazo en Veracruz era esto, me decían así como, no, el pambazo es esto, ¿no? Y yo así como de, pues no. O sea, en mi rancho el pambazo es otra cosa. No sé si tienes algunos otros ejemplos, Dano. Bueno, esto ya es de manera más personal y creo que aquí sí voy a aceptar que probablemente sea un error mío. ¿Por qué? Porque yo en Alto Tonga, lo que en la mayor parte de la república se conoce como una picada, yo desde muy chiquito lo conocí como una gordita. ¿La gordita picada? ¿Ves? Yo sí los conozco como gorditas. Mira, te voy a decir mi experiencia. Yo desde muy chiquito, mi abuelita me decía, vamos a ser gorditas. Bueno, hacemos gorditas, lo que comúnmente es una picada en el resto del país, aparentemente. Cuando yo llegué a Jalapa, en la preparatoria, aquí fue donde me enteré que le decían gordita a otro antojito, que era básicamente una tortilla rellena. Ajá, ¿no? Exacto, básicamente una tortilla rellena, lo cual en Veracruz le dicen tapada. Pero yo lo conozco así y una como gordita, tú. No, y fíjate, es que está bien chistoso. Yo la conocí como gordita así en Alto Tonga, como una picada. Aquí en Jalapa, a las gorditas encontré que les decían a eso, como una tortilla rellena, eso era una gordita. Y en Veracruz, una gordita es, por lo que pude ver en diferentes lugares de antojitos, era básicamente igual, como masa, pero más gordita, más bofita, igual rellena. Y para mí, eso sería una tlayuda. Ok, pues para mí, yo crecí como Dano. Un tlayoyo, perdón. Las gorditas para mí son las picaditas. O sea, siempre les he dicho gorditas, las otras son tapadas o gorditas de frijol adentro. No, cuando yo llegué a Veracruz y pedí una gordita, o más que nada, una gordita, me dijeron, no, güey, es que son, no. Le digo, bueno, es que le dicen picada. No, es que eso tampoco es. Y fue como, bueno, lo siento. Pues está bien curioso porque, o sea, dependiendo de verdad de la zona en la que nos encontremos, es bien difícil saber qué queremos, ¿no? Yo lo pienso con las micheladas. Ok, esto es como todo ¿Neta? un desastre porque en Puebla... Ok. Yo una vez pedí una chelada y me llegaron con una michelada. Una michelada para nosotros es una cerveza. Yo creo que para el resto del mundo igual, menos para los poblanos. Con chilito, a veces con clamato, pero con chilitos, salsitas, y diferentes así, ¿no? salsas. Y una chelada para nosotros es solo limón con sal y la cerveza, ¿no? Pero yo pedí una chelada y me llevaron una michelada. Y cuando pregunté cómo se llamaba la michelada y le expliqué qué era, me dijeron que era petróleo. ¿Qué? Yo no sé si solo me equivoqué de bar. Yo creo que ha sido solo el bar, ¿no? Porque está muy raro. Según yo, aquí en el mundo es michelada y cheladas son... Pues yo no sé entonces si fue el bar, pero de verdad me da un petróleo. Otro como bien curioso es que nosotros a los chicharrones preparados para el mundo, o bueno, para México, en Jalapa yo sé que se les dicen cacalas. ¿Aquí en Jalapa? O bueno, no sé si en otras zonas también en Alto Tonga, yo toda la vida fue así como de me da una cacala. Y yo no tenía que decir me da una cacala preparada o agregar la palabra preparada. O sea, pero en otros lados dicen chicharrón preparado. Yo en Alto Tonga llegaba, me da una cacala. Y era, sí, bueno, entonces ¿de qué la quieres? ¿De jamón o de pollo? Con todo. Y ya, pero yo no tenía que decir que fuera preparada. Y llegué aquí, a Jalapa y también en Veracruz. Y aquí sí le decían que chicharrón o... Creo que vivo en otro Jalapa, porque yo de verdad siempre les he dicho cacalas. No, bueno, aquí sí hay como que muchísima más gran parte que le dice cacala. Pero cuando yo llegué a Veracruz, era así como un chicharrón. Me da un chicharrón preparado. Y yo, Pero bueno, esto no solo sucede en México. Creo que a lo largo del mundo cambian las cosas. Nosotros estamos hablando de lo español, ¿no? Ya obviamente es claro y es obvio que en otro idioma se dicen diferente, ¿no? Aparte de que el español tiene un chingo de variaciones, ¿no? Variaciones dialectales, ¿no? Entonces, bueno, uno bien curioso que a mí me daba mucha risa y que se me pegó por mucho tiempo hasta que dije, nadie me entiende, los pochoclos
que son las palomitas. Es en Argentina, pero sobre todo en el sur, en Sudamérica. Se te pegó porque estuviste viviendo allá. Los pochoclos. Al principio me costaba mucho porque decir palomitas, yo siempre decía palomitas y no me entendían, ¿no? Entonces decía, bueno, me das unos pochoclos y ya se me quedó, ¿no? O sea, pochoclos porque era lo que más comía allá, ¿verdad? Triste, la pobreza. Pero bueno, es muy interesante y les voy a contar una anécdota súper mamona. No de mi parte, sino de los argentinos. Tenía que ser, boludo. Una vez, bueno, allá a la fresa se le dice frutilla o frutilla. Frutilla. Para mí una frutilla es cualquier frutilla. Ajá, y con el sufijo despreciativo, ¿no? Y yo, ¿no? Bueno, llego y pido fresas en una verdulería. Y me dicen, ¿qué? Y yo, frutilla. ¿Qué? Frutilla. Y ya así como de, frutilla. Y yo así como de, no seas mamón, no sé. Mamona. ¿Fue hombre o mujer? Hombre. Qué mamón. Pero bueno, o sea, es curioso, ¿no? Lo que pasa. Que incluso con el acento se tengan, o sea, si no lo dices con el acento no te entiendo, ¿no? Si digo frutilla, o sea, frutilla. No es fresa, ¿no? O el aguacate, que es la palta, o el pomelo, que es la toronja. Y ya el más curioso es las facturas, allá es el pan dulce. ¿Qué? Entonces, tú vas a yo le tengo miedo a las facturas. Una confitería que son como las panaderías. Okay. Y dices, me das una factura y es un pan dulce, ¿no? Es bien curioso cómo dependiendo del país en el que estamos cambian las cosas. Seguro también con España hay un montón de diferencias. Ahorita que mencionabas de los pochoclos, yo medio te agarré la onda y dije, bueno, debe de tener sentido. ¿Por qué? Porque en Perú al elote, al maíz, le dicen choclo. De hecho, hay un video bastante curioso donde una señora se está robando un choclo. Le dice, métete el choclo por la raja y se lo avienta. Pero ahí aprendí que allá en Perú al elote, bueno, al maíz le dicen choclo. Entonces cuando dijiste pochoclo, dije, choclo es del maíz, tal vez es porque hacen po. Claro, miren, ¿no? Qué curioso esto, tienes mucha razón. En realidad, muchas de las cosas a las que nombramos tienen que ver con las hematopeyas, ¿no? Como pochoclo, claro. O sea, popcorn, ¿no? Exacto. Popcorn. Porque corn es maíz y pop es justo la momatopeya de cuando explota, ¿no? Y se convierte en palomita. Claro. Y bueno, esto no solo se da con la comida, una experiencia muy curiosa y yo sé que se van a reír porque yo hasta la fecha me río y me da mucha vergüenza. En Argentina, el traste... ¿En Argentina o en Argentina? En Argentina. No, eso me salió muy italiano, ¿va? Sí. Cazzo. Los trastes no son trastes como nosotros la vajilla, los platos, sino tal cual el trasero, el orto, dirían ellos. O sea, a ver, un traste es el orto, o sea, el orto como tal. Ajá. ¿O el trasero? No, bueno, el orto como tal. El orto con... Entonces yo un día llegué... Okay. O sea, el ano. El ano. Ano. Ya, pues, yo llegué a preguntar a un lugar donde venían cosas para limpieza de la casa. Ok, ya vi por dónde va. Y llego y le digo, hola, buenas tardes, ¿tiene jabón para trastes? No. Y el señor así como No. ¿qué? Y ya pues me dijo, ¿de dónde eres? Y yo, de México, ¿no? Y ya pues empezó a reír, me dijo, no, mira, es que esto, no es, no se llama así, se llama lavavajillas, ¿no? Entonces yo, ok, ya, a partir de ahí aprendí a decirlo, pero es una historia muy, muy, muy graciosa, porque de verdad yo lo dije con toda la inocencia del mundo, claro. Y el señor, o sea, atacado de la risa, de verdad, no podía superarlo, porque yo dije jabón para trastes. Y curioso porque para nosotros un lavavajillas es la maquinaria en donde tú metes los trastes, no el orto, para lavarlo, ¿no? Para lavar los trastes. Ahorita que mencionabas eso, hizo que viniera a mí una anécdota igual, tal vez menos chistosa, pero bastante curiosa. Cuando yo estuve viviendo en Quintana Roo, en Cancún... qué mamón, ¿no? ¿El que vivió en Cancún? Bueno, tú viviste en Argentina. Tal vez comías pochoclo, pero viviste en Argentina. Entonces, yo me subí a una combi. No es cierto, un camión. Y pero no eran estos camiones que se van para la zona hotelera, ni nada. O sea, eran un camión urbano más... para un ciudadano común y corriente. Entonces
yo me levanto y digo, en la parada, por favor. Y entonces todos al unísono me dijeron así como molestos, el paradero. Yo me quedé así de, ¿qué? Igual y pensaron que estaba albureando al chofer o algo así, porque se me hizo bastante curioso. Entonces, ¿nunca preguntaste por qué? Como cuando trabajé allá, pues vivía con diferentes personas de otros estados y con italianos. No viví realmente con una persona originaria de ahí, pero sí tengo un amigo que es de Quintana Roo y le pregunté en una ocasión. Le dije, oye viejo, es que lo que pasa es que yo paso todo lo que les conté. Y me dijo, no sé, es que yo no ando en camión. Y yo, no mames. Discúlpame. Pero sí se me hizo también curioso, sí es muy ¿no? curioso cómo dependiendo de la zona en la que vayamos, pues las cosas cambian. Y justo esto nos lleva a lo de las variantes dialectales, Exacto. ¿no? O sea, creo que... Y aquí es donde va a entrar el debate, creo, Dano y yo. Porque... pues es muy obvio que dependiendo de donde estés, las cosas van a ser diferentes. México es un país muy grande que nos divide en muchas cosas. O sea, a pesar de que somos mexicanos, creo que somos muy diferentes los de el sur, con los del centro, con los del Bajío, con los del norte. O sea, somos muy, muy diferentes. Ya no hablemos de países, ¿no? O sea, sí, entre países, totalmente. así sea mínima. O sea, pensemos los de Veracruz a Jalapa, ya. Hay Ya una cambió. diferencia. Incluso en entonación, en palabras, ¿no? Los yucatecos, su acento. Los yucatecos, yo los amo. O sea, a mí ¿Han me escuchado encanta. la radio yucateca? Es la mejor. A mí me encanta el acento de los Sí. yucatecos. O sea, pero ¿sabes qué? Yo soy bien, bien fan de ir a otros lugares y escuchar cómo hablan, las palabras que utilizan. A mí me encanta. Cuando tuve la oportunidad de ir a Hermosillo, por ejemplo, que los percherones, ¿no? Que son, es como un burrito gigante, o los dogos, que son los hot dogs, o la feria, que es el cambio. Los chuchos, que son los perros, ¿no? Los peches. Entonces está como... Bueno, no sé, a mí me parece muy interesante. Pero creo que esto nos lleva a un tema muy importante, que justo yo hace ratito noté que dijiste, tal vez yo lo digo equivocado. Y eso es muy común en nosotros, de creer que tal vez nosotros estamos hablando mal, ¿no? No sé, realmente... ¿por qué estaría mal que en un lugar se diga elote en vaso y por qué en otro lugar estaría mal que nosotros dijéramos esquite o chascas o como sea que lo llamen, ¿no? O sea, creo que en esto tiene que ver mucho la RAE, que si lo pensamos tan solo, la Real Academia Española. A ver, pensemos desde la Real Academia Española. Desde el castellano. Desde que nos colonizaron, nosotros no nos hemos dado cuenta de todo lo que ha implicado, y que aunque ya pasaron muchos años, ya tuvimos la independencia, se quedaron muchas costumbres y muchas formas de respeto hacia creer que España es la que dicta las normas, ¿no? Claro, y pues no sé, para empezar, el español ha evolucionado muchísimo desde como tal Castilla, de cuando llegaron aquí. El español se ha visto influenciado, o sea, pensémoslo solo en España, por los árabes, está súper, súper influenciado por los vascos, que los vascos no hablan español, o sea, ellos tenían su propio idioma, y ellos influyeron un montón en el español con todo esto, por ejemplo, la R, todo esto de chamarra, cosas así, estas palabras fuertes son vascas. Okay. O por ejemplo las árabes, las que empiezan con al, como almohada, alajero. Tienes todo razón. Esto es árabe, no estamos hablando de un español puro. Yo hace tiempo conocí a un tipo que en un momento llegó a decirme que el español de España era el puro, el que qué raro, daba, un ¿no? españolete, qué raro. No era un español, era un mexicano que tenía ahí sus problemas, las caltecas, ¿no? seguro. Y siempre como rescatando, es que en España esto y en España, y es como, a ver. O sea, ni siquiera el español de España es puro, ni siquiera creo que exista un idioma puro. Tal vez solo el latín. No, porque el latín también se ve influenciado por todo. Tienes razón. Tendríamos que quedarnos enajenados, ¿no? Yo creo, así como en un solo lugar para no recibir. O sea, el español de México tiene un montón de préstamos. No por nada es el español más difícil de aprender, el mexicano.
Justo, porque si lo piensas, nosotros ya estamos súper influenciados por Estados Unidos. El Sí. inglés está... ¿Cuál es el término que se ocupa cuando nosotros como mexicanos ocupamos ¿Anglicismos? Exacto. O sea, ocupamos anglicismos a más no poder. Y eso también es una evolución del lenguaje, ¿no? Y decir que está bien, que está mal, yo creo que es muy prescriptivista. Como, Y o sea, es pretencioso. como querer ser la RAE, ¿sabes? Sí. Ya, ¿quién respeta la RAE hoy en día? Bueno, Sí, al parecer solo personas como este tipo que te dije que yo creo que tiene ahí un fetiche Mira, con España. En defensa de la RAE, lo único que tengo que defenderles es que ha sacado memes muy buenos. Porque contesta en Twitter. Claro, tienes mucha razón. Sí. Su aporte a la vida son son sus tweets. Son sus tweets, sus respuestas. tienes razón. Pero pues yo creo, y no sé qué opinas tú, Darno, al final yo opino que opinar es importante. ¿Qué opinar es importante? Sí, claro. Yo opino que el lenguaje lo hacemos las personas que estamos todo el día interactuando y que, no sé, yo al principio era, y eso nos va a llevar ahorita al debate de si las quesadillas llevan queso o no. Yo al principio decía, no mames, las quesadillas llevan queso, ahí dice quesadilla, ¿no? Pero después entendí que todo es pragmático y que al final, pues, si nos entendemos, ¿cuál es el problema? No... Mira, ahí ya difiero. Porque estoy de acuerdo con palabras que no son... ¿Cómo se me fue la palabra? Qué idiotas, güey. Que no son en esencia lo que tienen que ser. Ejemplo, por decir, yo no tengo ningún problema con que nosotros les llamemos esquite y en Hermosillo les digan... ¿Cómo? ¿Chaks? En Tabasco, chascas. Los chascas, ajá. O sea, porque estamos de acuerdo que entonces ahí sí hay una variante totalmente alejada. En la cual, ok, pues está chido. Entonces yo estoy aprendiendo una nueva palabra. Y entonces cuando yo vaya puedo decir, oye, ¿sabías que en tal lugar le dicen chascas? Es como, no mames, sí, neta, ok, wow. Pero si llegas y la oración textual dice elote en vaso, yo espero un elote en un vaso. Pero eso lo estás viendo desde tu punto de vista. ¿Qué tal si ellos nos dicen como de no es Porque si no es grano de elote. Es que quién dicta, o sea, que se debe llamar así, ¿no? Según yo, la sociedad, olvidándonos de la RAE, Claro, tiene que haber la una gran porción de población que le diga de esa manera. Pero ahí es donde entra mi conflicto. Si me estás diciendo una cosa sobre otra cosa es porque yo espero esa cosa dentro de esa cosa. Yo no tengo problema con que le digas chasca. Porque para mí es súper interesante. Okay, pero si a mí me dices... Dano debería trabajar en la RAE, ¿se dan cuenta? Ya, vete a la RAE. Nada más que no te van a aceptar por ser mexicano, pero... Sí, de hecho. No, para mí... Las quesadillas llevan queso. Porque para empezar se me hace una falta de respeto que yo llegue a un puestecito y me cobren por el queso cuando estoy pidiendo una quesadilla. Cóbrame por el extra, por la carne de cochino, por la de pastor, por la que tú quieras. Por eso sí cóbrame, no me cobres por el queso. Bueno, pero... Tienen que llevar queso, por el amor de Dios. Pero pues al final creo que se ha adaptado de esa forma. O sea, para ellos funciona así y aunque se llame así, pues no necesariamente va a remitir como tal, porque justo el lenguaje evoluciona. Se ha quedado ese nombre, pero creo que ellos lo han cambiado. Por ejemplo, aquí te va un contraejemplo, ¿no? Las picaditas. O sea, en teoría tiene más lógica que se llamen picaditas que gorditas. Sí. Porque gorditas ¿de dónde, no? Picaditas pues se entiende, pero para nosotros son gorditas. O Pues sea, a mí ya se me cambió. A mí, fíjate, con ese ejemplo que había dado en un principio, a mí sí se me cambió porque dije, tiene toda la razón del mundo que se llamen picaditas. Entonces yo le digo picaditas. O sea, ya ahora después de, ¿qué te gusta? 15 años que estuve viviendo en Alto Tonga, hoy día ya les digo picaditas. pero vas allá y vas a tener que respetar al final. No, para porque allá llegó comunicarte. unas picaditas. Y ya le digo a mi familia unas picaditas. ¿Saben? Yo digo que debemos dejar la libertad del lenguaje. Aunque yo al principio peleaba justo esto, pues no sé, para mí las quesadillas... Pero ¿no crees que en no realidad... llevar queso. ¿Crees que no en realidad ahí lo que está cambiando es el significante? Claro, o sea... Más no el lenguaje como tal, sino el significante que se le da. Pero pues al final sí es un cambio del lenguaje. O sea, el lenguaje no es... No, porque yo lo veo así. Por el lenguaje tal cual, regresamos al mismo ejemplo. Elote en vaso, pues yo espero un elote en un vaso.
Sin embargo, el significante es lo que está cambiando. Ok, bueno, ¿no? pero el significante y el significado, que creo que eso es de lo que estás hablando, pues va dentro del lenguaje, ¿no? Es como, son como varias partes, pero tienes razón. O sea, en realidad lo que está cambiando es el significante y tiene que ver también con los ejemplos que dimos al inicio, ¿no? O sea, la imagen mental, así ya apelando a Saussure. Sí. Chochur. A Saussure. La imagen mental ahí está. Sí. Unas palomitas, un aguacate. Ya lo que va a cambiar es el significado. Sí, es la palabra como tal, ¿no? O la forma acústica de decirlo, dependiendo. Como la frutilla, ¿no? La frutilla. En este caso creo que el cambio está siendo diferente, ¿no? Porque si bien se está conservando la palabra, la forma o lo que te están dando es diferente. La ahí forma está. tangible es lo diferente. Ahí es lo que está es lo que yo me digo que está ¿no? cambiando, pero el lenguaje como tal siento que ahí está. Y que ese como tal no está cambiando. Para mí sí cambiaría y sí evolucionaría justo con esas variantes que mencionábamos sobre el esquite y el chascas. Ahí para mí sí ya es como una evolución. Pero si me pones... Pero es que la evolución del lenguaje no solo es como la palabra, ¿sabes? O sea, ahí es como todo. El lenguaje, de hecho, ni siquiera es solo verbal. Estamos hablando de que existen diferentes tipos de lenguaje. O sea, hablo como del lenguaje en general, ¿no? Pero, o lengua, bueno, que son cosas diferentes. Y no quiero regresar a mis clases de lingüística, por favor. Pero a lo que me refiero es que nosotros, como personas sociales vivas, estamos haciendo un cambio en el habla, en las concepciones. Y, creo que en las concepciones más que nada. Y esto me lleva a algo bien interesante, ¿no? Justo a qué onda con el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque si lo vemos, uso de la E. Si lo vemos desde esta lógica, o sea, y ya escucharon nuestro podcast sobre el feminismo y todo esto, pues el lenguaje también ha sido súper patriarcal y siempre, aunque digan que no, ha estado enfocado hacia el hombre, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, este cambio es social y al final el lenguaje lo hacemos la sociedad y tiene que ver con todo, o sea, es cambiar todo un paradigma porque el lenguaje y el discurso lo es todo, ¿no? Y cuando se empieza a cambiar eso, las formas comienzan a cambiar, a la forma en que percibimos. No sé, yo no me cuestionaría muchas cosas si no fuera por el lenguaje, por ciertas cosas que utilizan en el discurso, ¿no? Yo creo que también ahí tiene que ver más que nada con el discurso y el contexto en el cual tú estés ocupando X palabras. Porque yo no podría estar hablando con E todo el tiempo, porque obviamente estamos hablando de cuántos años no hemos hablado, entre comillas, de manera normal. O sea, el ejemplo de... Ya nos dimos cuenta que Dana es súper normativo. No, a mí me costaría un poco y lo intenté en algún momento, pero dije, ay, no puedo. Pero por ejemplo, yo no tengo problema con que se cambien palabras, digamos, patriarcales, para que haya como que una inclusión de género y todo eso. Mi conflicto es con la gastronomía. Mi conflicto son con las quesadillas. Con las quesadillas, te lo juro. Okay, a Dana no le importa nada más que las quesadillas. No, sí. Y el aguacate, no se metan con el aguacate y con palta y no sé qué. Pero pues eso es también normal, yo no sé. Bueno, sí, porque está en otro país. ¿De dónde viene? Pero, ¿sabes qué? Justo, pues depende un montón de todo esto. Y creo que tengo unos ejemplos bien bonitos de expresiones que se utilizan y que han ido cambiando y que seguramente tú ni siquiera tienes idea de dónde salen, pero que las utilizamos. Cuando se dice, ya me cargó el payaso. O sea, ¿sabes por qué se dice? Ay, ya le había contado. Sí, recuerdo en alguna ocasión, es por ejemplo de por qué se dice salud cuando se tocan las cervezas o ya fumó Faro. Ok, bueno, esto justo de los payasos sale porque antes con lo de los toreros y todo esto, lo peor que le podía pasar a uno es que cuando lo tiraba un toro es que lo cargara un payaso, ¿no? Entonces literal claro, se lo por llevaba. Supuesto, sí. O cuando ya te cayó el 20, cuando caía la monita de 20 centavos en los teléfonos públicos y entraba la llamada, ¿no? Exacto. El problema es que nosotros utilizamos este tipo de expresiones sin cuestionarnos porque las entendemos. Ok, sí, tienes razón. En nuestro cerebro ya hay un imaginario de eso. Creo que lo mismo pasa con las quesadillas. Para ellos, en su imaginario, las quesadillas, a pesar de que tienen un nombre que remite al queso,
para ellos ya pragmáticamente ha funcionado de esa forma. Sí. Y no es que ellos estén mal o que nosotros estemos mal, sino que en su cosmovisión así funciona. ha sido. Así funciona y así se entienden ellos. Y al final lo importante de la lengua, de la comunicación, es entendernos. Y el entendernos va mucho más allá de la norma, porque las normas se hacen a partir del lenguaje, y eso es lo que no hemos querido entender, que el lenguaje no se hace a partir de las normas, sino es al revés. Nosotros hacemos el lenguaje, y a partir del lenguaje es que nosotros comenzamos a crear esas normas para tener como una estandarización y que no pase justamente todo esto que está pasando en este podcast, ¿no? Pero es interesante porque el hecho de que nos pero al final de cuentas llegamos a un punto y podemos entender el por qué se le dice de tal manera o se concepciona de tal forma en diferentes partes. Yo creo que lo importante, más que nada, es justo esto, ¿no? Entender lo importante de la lengua y la importancia de los lingüistas, creo yo, y que nada está ajeno de los lingüistas, de la lengua, que tenemos que entenderlo y también ser respetuosos, pero que también, pues sí, dependiendo de dónde estemos, vamos a configurar nuestra forma de hablar y de referirnos a cosas, porque al final somos seres sociales que pretenden entenderse. Dijera el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Así es. Yo voy a aplicar en conclusión, voy a aplicar esa magnífica frase que ha cerrado debates de cualquier instancia de: respeto lo que dices, pero estoy en desacuerdo. Respeto lo que dices, pero no lo comparto. Pero no lo comparto, pero me vale más. No es cierto. Digo, al final de cuentas, es todo lo que mencionabas. Es la forma en cómo se comunica la gente. Y obviamente, y creo que ese dicho que acabo de decir es bastante cierto. Tú como única persona no vas a llegar a anteponer tus normas y la forma en cómo tú te comunicas cuando estás viendo que 10,000 personas más se están comunicando de esa manera, ¿no? Te adaptas, te guste o no te guste. Aprendan de mí que si no piden frutilla, no les van a dar frutilla. Oh, si pides trastes en Argentina te van a dar otra cosa. Y al final de cuentas es eso. Y bueno, o sea, sí, totalmente uno tiene que aprender a comunicarse y adaptarse en el entorno en el cual uno se encuentre. Sin embargo, yo voy a seguir creyendo que las quesadillas deben de llevar queso. Que las quesadillas para nosotros, por ejemplo, creo que para ellos son empanadas, pero yo ya no entiendo como todo ese cambio. Sí, alguien que nos explique, por favor. Esa nunca la había escuchado. ¿Qué es para ustedes una empanada? Porque, o sea, no hablando de las empanadas argentinas, para nosotros las empanadas es una empanada de masa. Donde le ponen algo adentro, ya sea quesito, pollito, picadillo, la cierran. Está sellado. Y la fríen. Ajá. Pero creo que en otros lugares la empanada es otra cosa. Ah, mira. Esa no me la sabía. Así que, pues nada, somos seres sociales. Exacto. No podemos controlar el lenguaje. Y creo que lo más importante es no ser normativos. O sea, ya dejen de creer a la RAE, por favor. La próxima vez que alguien me cite a la RAE para tirarme un argumento, le voy a lanzar la gramática. Así le voy a aventar un tuitazo. Es que de verdad hay mucha gente que sigue creyendo firmemente que la RAE es el dador del lenguaje. Y ¿no? Pues está súper Yo no defiendo la RAE, yo solo defiendo sus memes. Yo solo defiendo que la quesadilla sí lleva queso. Sí, exacto. Sí, es lo único. Pues ¿algo más que quieras agregar? Si eres de Italia, va fanculo, ¿no es cierto? No sé qué dijo, y eso que estoy tomando clases de italiano. Pues no, o sea, básicamente yo creo que todo se resume a ese gran dicho que voy a volver a repetir: a donde fueres, haz lo que vieres. Pues sí, no trates de cambiar la cultura de un Ahora lugar. sí, perdón que te interrumpa, si eres chilango, llegas a Veracruz y me pides una quesadilla sin queso, ahí sí, va fanculo. Okay. Yo creo que también eso que pasa mucho con la gente que viene de fuera, que a huevo quiere que las cosas más sean que como... nada, con todo respeto para mis chilangos, pero sí más que nada los chilangos y los de feños son los que llegan a cualquier parte y sienten que porque allá es de una manera siempre va a tener que ser así. Sí, está muy centrificado todo y creen que solo su cosmovisión es la única, no la predominante, pero no. O sea, más bien o sea, esto va si fuera al revés, ¿no? Si estuviera yo allá y estuviera hablando con ellos, también sería así como de... No, o sea, hay que entender que en diferentes zonas se va a llamar a algo de diferente forma y eso no quiere decir que ninguno esté incorrecto, solamente es una forma de comunicación. Exacto. Pues bueno, la verdad es que estuvo bastante interesante me gustó.
Yo seguiría debatiendo sobre si lleva o no lleva queso, lo voy a defender hasta la muerte. Pero sin más, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram, _Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast y en Spotify de la misma forma nos encuentran y en Apple Podcast. Y nos vamos no sin antes recordarles, como cada semana, que las quesadillas sí llevan queso. Y que nos escuchamos el próximo miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.